Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo un unboxing supremamente rápido y la review completa de este Smart TV Samsung Neo QLED QN90A. En este caso, la versión que trae panel VA. Sí, ese tamaño de 50 pulgadas ya pude corroborar que viene con panel VA. Aquí en Colombia creería yo que en la mayoría de países de Latinoamérica o prácticamente en todos, y también del resto del mundo. Quienes ya vieron la review que hice de este modelo, pero la versión de 55 pulgadas, se pudieron percatar que yo pude corroborar que tiene panel ADS con un efecto blooming amarillento muy notorio y muy molesto en la gran mayoría de escenas oscuras, que no solamente era perceptible cuando las luces de la habitación estaban apagadas, sino también en algunas ocasiones con mucha iluminación. En este que tiene panel VA también hay algo de efecto blooming, pero no es amarillento, es menos molesto o menos perceptible, lo cual es genial. Entonces recuérdenlo, ya pude despejar esa duda por medio de la captura de los píxeles y de los resultados en escenas oscuras, que sí, esta versión de 50 pulgadas viene con panel VA. ¿La recomiendo? Por supuesto que sí. Pero entonces quédense para que puedan ver la review completa de este Smart TV. Pero primero vamos con el unboxing. Bueno, como tal quiero comentarles que la base central de este Smart TV viene separada. Una parte se encuentra en el icopor que sacan primero de la caja y la segunda está acá en este lateral. Deben sacar primero esta parte de la base central para poder luego sacar la pantalla. Sáquenla con mucho cuidado, entonces tengan eso muy presente. Estas serían las dos partes que al unirlas forman la base central del televisor. No voy a mostrarles cómo unir esa base central porque haría el video muy largo. Simplemente les muestro el resumen de lo que encuentran en la caja. Por supuesto el One Remote que viene con panel solar y también se puede cargar vía puerto USB tipo C, los manuales, el manual de usuario, de garantía, el cable de energía y por supuesto acá pueden revisar las entradas 4 HDMI, una de ellas HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables, por supuesto dos puertos USB 2.0, entrada para el puerto digital óptico, para el cable de internet, para la antena de aire y un conector para un conversor para entradas compuestas. Vamos ahora sí con la revisión en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores negros, efecto clouding y blooming y sangrado de luz, que es lo que muchos de ustedes estaban esperando. Corroborar si esta versión con panel VA tiene mejor rendimiento en comparación a la versión que ya revisé, que tiene panel ADS. Y sí, por supuesto que tiene un mejor rendimiento en escenas oscuras. El efecto blooming por supuesto también se nota, pero es muchísimo menos perceptible y no es amarillento como si se notaba en la versión que tiene panel ADS. Recuerden, esta versión viene con panel VA. Estos resultados son con el local dimming en alto. Ahora resultados con el local dimming o atenuación local u oscurecimiento local en normal, que es lo que se recomienda para todos los modos de imagen excepto el modo juego. En el modo juego sí que se puede colocar en alto porque el modo juego viene con algo de software que le ayuda a decrecer el efecto blooming. Pero repito, resto de modo de imagen, local dimming, recomendado colocarlo en normal. Y estos serían los resultados de colocar el local dimming u oscurecimiento local en bajo. Por supuesto se nota más efecto clouding y también blooming. Es simplemente para que puedan observar los resultados. Podrían variar dependiendo del dispositivo en el cual ustedes estén viendo este video, pero es simplemente para que tengan algo como referencia. Entonces miren, estos son los resultados del QN90A que viene con panel ADS. Ya no lo tengo de forma física para poder compararlo lado a lado con la versión que tiene panel VA, pero aún conservo los resultados que pude filmar. Aún con actualizaciones de software se le veía ese efecto blooming amarillento, que la verdad era muy notorio en muchas escenas, no solamente así viendo la pantalla de lado, sino también de frente, como están pudiendo percibir.
Entonces, miren, por lo menos aquí en Colombia y sé que en algunos países de América Latina, las versiones de este QN90 de 55 pulgadas y de 65 pulgadas vienen con panel ADS con este mismo efecto blooming, que no solamente es notorio con el cuarto con las luces apagadas, sino también a veces con luces encendidas. Yo, por ejemplo, en el almacén fui a visitar para ver el de 65 pulgadas y sí que se notaba también ese efecto blooming amarillento. Entonces tengan eso muy presente, puede ser muy molesto por lo menos al verlo de lado, y también de frente en algunas escenas también podría llegar a ser perceptible y un poco tedioso. Pero ojo, el QN90 con panel UVA, que es el que están viendo en este momento, tampoco es perfecto. También muestra algo de efecto blooming. En este caso, el local dimming u oscurecimiento local está en alto. De frente es muy poco perceptible el efecto blooming y no es amarillento. De lado se puede notar un poco más, pero por lo menos no es amarillento. Pues puede llegar a ser más tolerable en comparación a los resultados que ya notaron con la versión que tiene panel ADS de este Samsung QN90A Neo QLED. Acá vuelvo y les muestro los resultados de la versión de este QN90 con panel ADS, blooming amarillento, oscurecimiento local en bajo, mucho clouding también amarillento, sobre todo cuando se ve la pantalla desde un lado o ángulo muy amplio. De frente la verdad es que en algunas escenas no es tan perceptible y el color del efecto blooming en este QN90 con panel ADS cambia su color, pero en otras escenas, como ya pudieron notar, sí que puede ser muy perceptible, no solamente de lado sino también de frente. Estos serán los resultados del QN90A con panel UVA con el oscurecimiento local o local dimming en bajo. Por supuesto hay mucho clouding y blooming, pero no tiene ese color feo amarillento. Y estos los resultados de colocar el local dimming u oscurecimiento local en normal. Por supuesto, al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio se observa algo, sobre todo cuando la barra de YouTube aparece, pero cuando desaparece es muy poquito perceptible ese efecto blooming, así viendo la pantalla desde un ángulo amplio. Pero al verla de frente la verdad es que el efecto blooming es prácticamente imperceptible y no es amarillento, lo cual es genial. ¿Cómo hice entonces para corroborar que este Neo QLED QN90 de 50 pulgadas viene con panel UVA? Además de basarme en los resultados que ya les he mostrado, me tomé el trabajo de tomar la captura de los píxeles. Estos son los resultados de esta versión con panel UVA. Aquí se puede corroborar y ver perfectamente que ese televisor tiene ese tipo de panel. Y estos serán los resultados de la versión que tiene panel ADS. Por supuesto, la forma de los píxeles y el orden de los colores cambia. Aquí se los muestro lado a lado para que puedan entonces corroborar. QN90A de 50 pulgadas viene con panel UVA, mejor rendimiento en escenas oscuras, no hay efecto blooming de color amarillento, lo cual, repito, es genial. Y bueno, como ya había mencionado, el rendimiento en escenas oscuras con el modo juego activado es todavía mejor. Aquí se pueden dar el lujo de colocar el oscurecimiento local o local dimming en alto, que el efecto blooming, que es un efecto blooming de color normal, por así decirlo, va a ser muy poquito perceptible, no solamente de frente de hecho es casi imperceptible, y de lado no va a ser tan molesto. Entonces es genial. Los resultados en cuanto a contraste pueden variar dependiendo de cada modo de imagen. En el modo dinámico puede llegar a pasar los 10.000 a 1, en el modo juego los 22.163 a 1 aproximadamente. Con el modo cine y modo filmmaker podría llegar a sobrepasar una relación de contraste de 26.000 a 1, lo cual es genial. En cuanto a cantidad de brillo en rango dinámico estándar, este Smart TV con panel UVA puede alcanzar aproximadamente entre 1080 y 1150 nits dependiendo de cada modo de imagen. En alto rango dinámico aproximadamente 1800 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 1615 nits. Ahora bien, en cuanto a representación de colores, me parece que la versión que tiene panel ADS realizaba un mejor trabajo, lo cual es normal.
Como ya les he mencionado en videos anteriores, cuando se compara lado a lado un televisor que tiene panel VA al lado de uno que tiene panel ADS, en cuanto a colores siempre el que tiene panel ADS va a ganar. Pero no es que este con panel VA realice un trabajo terrible, de hecho también me parece muy bueno. Más adelante haré un video con configuraciones de imagen recomendadas para este Neo QLED QN90 con panel VA. Con las configuraciones que viene de fábrica puede ser más que suficiente para prácticamente cualquier persona, pero aún así voy a aplicar algunas configuraciones recomendadas para mejorar la representación de colores y todavía más el contraste entre escenas con claridad y colores vívidos y escenas con oscuridad y sombra. Antes de continuar, si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían mucho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en este QN90 con panel VA es brutalmente buena. El efecto de pantalla sucia es muy poquito perceptible, pero sí es cierto que los bordes de la pantalla tienden a lucir un poquito sombreados, es notorio con este fondo gris. Pero en escenas normales, sea cual sea el modo de imagen que utilicen, donde haya más color o donde en pantalla prime un solo color, el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible. El sombreado en los bordes también puede llegar a pasar desapercibido, o no sé ustedes qué piensan al respecto. En cuanto al apartado gaming, es muy importante mencionar que este es uno de los mejores televisores hasta ahora, si no el mejor, con el rendimiento más avanzado en cuanto a tecnologías, HDMI 2.1, 120 Hz en 4K, frecuencias de actualización variables, con una muy alta cantidad de brillo, un muy alto contraste, un rendimiento increíblemente bueno en calidad gráfica y fluidez de movimiento. Soporta, como ya mencioné, G-Sync y también FreeSync en cuanto a tecnologías de frecuencias de actualización variables. Sus tiempos de input lag son relativamente bajos, en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar 9,8 milisegundos, en alto rango dinámico 9,7 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Creería yo que cualquier gamer, incluyendo algunos exigentes, podrían estar más que satisfechos con el rendimiento en esta área de este Samsung Neo QLED QN90A con panel VA. El tiempo de respuesta de este Smart TV, el 80% del tiempo es de 3,3 milisegundos y el 100% del tiempo de 8,9 milisegundos, lo cual es muy bueno. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y eso incrementa el manejo del movimiento y la fluidez, que no solamente es buena al jugar videojuegos, sino que también es buena cuando observan algún tipo de contenido a través de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime. En este caso utilizo YouTube como ejemplo. En cada modo de imagen existe el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Lo pueden colocar en personal si así lo quieren. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque genera mucho efecto de vibración. No hay efecto de parpadeo como tal, pero sí de vibración, puede ser un poco molesto. Entonces la mayoría del tiempo diría yo que en automático podría realizar el mejor trabajo, aunque en el modo cine y modo filmmaker se recomienda colocarlo o en apagado o en personal para que el aspecto fílmico sea el que prevalezca. En cuanto al escalado de imagen, es importante mencionar que para todos estos videoclips estoy utilizando el Filmmaker Mode. Es importante mencionar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera este que es de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando ese contenido tenga muy baja resolución. Tengan eso muy presente. La ventaja es que como es de un tamaño relativamente pequeño, 50 pulgadas, el contenido de muy baja resolución no va a mostrar tantas partes pixeladas. Estamos hablando de HD o una resolución más baja. Ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es increíblemente bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poquito más de resolución,
aunque aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen sí va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, etc., deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario estas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión no son tan terribles en comparación a otros televisores que tienen paneles UVA, porque cuenta con una tecnología que se conoce como Ultra Viewing Angle Layer. No igual a los resultados de un televisor que tiene panel ADS, pero por lo menos son muy decentes. Aún así, como pueden observar, los colores pierden un poquito de volumen cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio. Entonces es un televisor recomendado principalmente para verlo estando siempre frente a su pantalla. En cuanto al manejo de los reflejos, es importante destacar que este Smart TV arroja muy buenos resultados. La Ultra Viewing Angle Layer mencionada le ayuda en este aspecto, y también su muy alta cantidad de brillo. Es un televisor recomendado para habitaciones oscuras y también para habitaciones iluminadas, y también para aquellas en donde el reflejo de luz de las ventanas provenga, porque no se va a notar tanto reflejo gracias a esa alta cantidad de brillo que tiene. Otra ventaja es que a pesar de su alta cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas, luego de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, el calor que arroja no es abismal, se mantiene dentro de rangos normales, lo cual es genial. En cuanto al apartado Smart, simplemente se trata de mencionar que viene con el One Remote, que se carga por medio de panel solar o vía puerto USB tipo C. El sistema operativo es Tizen, propio de esta marca. La fluidez del sistema operativo es increíblemente buena para todo, para moverse atrás, adelante, entre aplicaciones, para acceder a comandos, a configuraciones de imagen, etcétera, etcétera, lo cual a mí me gustó mucho. La versión que tiene panel ADS también tiene muy buen rendimiento de su sistema operativo. La tienda de aplicaciones es la misma en todos los televisores Samsung que tienen este sistema operativo Tizen propio de esta marca. El espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, más que suficiente para prácticamente cualquier usuario. La tienda de aplicaciones me parece que es muy amplia, pero tengan en cuenta que no se le pueden instalar archivos APK. También cuenta con la función de compartir pantalla y también la función de multiview, como están pudiendo notar. En una pantalla pueden visualizar la aplicación YouTube nativa del televisor, algo conectado a alguna entrada HDMI, en la otra o bien su Smart TV, o también pueden conectar alguna cámara web a un puerto USB. En este caso solamente algunas Logitech hasta la fecha son compatibles. También cuenta con navegador de internet propio de este sistema operativo, responde muy bien. En algunas páginas pueden aparecer anuncios pop-ups, pueden ser un poco molestos, pero relativamente fáciles de cerrar. Se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, de películas. Tengan en cuenta que en cuanto a asistentes de voz, sé que en otros países soporta el Bixby Voice propio de esta marca, también el asistente de Google y el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia y no sé si en otros países, solamente soporta el Bixby Voice, es decir que no soporta ni el Google Assistant ni tampoco el Amazon Alexa, no sé por qué. En cuanto a sonido, tiene una potencia de 20 watts, soporta canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. No soporta tecnologías DTS. El rendimiento de sonido de este televisor me parece que es muy pero muy bueno. Puede ser más que suficiente aún para aquellos usuarios exigentes. Probablemente no van a necesitar de una barra de sonido a menos que quieran que sus vecinos sepan lo que están viendo o escuchando. Ya para finalizar, ¿recomiendo o no este Smart TV? Como mencioné al principio, por supuesto que sí. El efecto blooming es muy poquito perceptible cuando se ve desde una posición normal, que es estando frente a su pantalla.
y aun cuando el ángulo de visión sea un poquito más amplio, ese efecto blooming si permanece el oscurecimiento local. Es normal, va a pasar desapercibido, va a ser muy poquito molesto, de hecho en algunas partes no va a ser perceptible, lo cual es genial y se diferencia mucho de la versión con panel ADS que tiene, como ya mencioné antes, ese blooming amarillento molesto. Y listo, no sé qué les ha parecido este Smart TV 4K Neo QLED Samsung QN90A, ¿lo comprarían sí o no y por qué? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, o si ya lo tienen, qué tal les ha parecido. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran si pueden una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de este televisor. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees.